un reto de oportunidades sobre los cuales como comunidad tendremos que aprender mucho y mejorar más. Con esa visión, con ese enfoque, creo que tenemos como país ya un gran avance, pero para que las cosas resulten en positivo tendría que atenderse todo lo que la crisis en sí significa. ¿A qué me refiero? En días pasados, me parece el día de ayer, las universidades importantes de este país hicieron declaraciones en el sentido de su incapacidad para atender este fenómeno. Y eso contradice totalmente no solo lo que aquí se plantea, sino el discurso, ni siquiera oficial, sino el discurso ciudadano, en el sentido de recibir con buena voluntad y con la mayor de las con la mejor de las condiciones a todos los que sean repatriados. Eso se ha dicho no solo en las instituciones, se ha dicho a través de los medios de comunicación por diversos grupos sociales y lo ha dicho la gente. La gente quiere a sus connacionales aquí y los quiere bien. Pero las declaraciones de ayer son realmente preocupantes, sobre todo por el nivel de quienes las expresan. Y sobre eso quisiéramos una posición oficial de la Secretaría de Educación para poder saber en qué sentido podemos también considerarlas. El tema de la migración, si lo pudiéramos tener ubicado como un fenómeno cíclico, manejable, en donde no hay altibajos, entonces mi parámetro sería el 2016. Pero en el 2016 no estaba sucediendo lo que hoy está sucediendo. Si tuviéramos que agarrar ese parámetro, el 2016 no hubiéramos tenido ningún problema y ahora tampoco. Entonces, sí me parece que había que agregar algunos ingredientes distintos a la estadística que permita considerar algunos picos que ya se han estado presentando fuera de la estadística. Efectivamente, para alguien que tiene que llevar la planeación con elementos muy claros, los elementos son cuantitativos y los elementos cualitativos a veces son difíciles de poder manipular y poder valorar. Aquí hay elementos cualitativos, como es una abierta política antimigrante contra México, que no está siendo considerada y que pudiera ser que los números no fueran muy exactos con la realidad que se presenta. No tengo elementos para poder decir va a subir tanto, va a bajar tanto, pero lo que sí tengo es una situación distinta a la de los últimos 10 años en el fenómeno migratorio y de repatriación que se ha venido dando. Por eso quisiera que frente a este mensaje optimista que se debe de tener, y estoy de acuerdo en que hay que mantenerlo, porque nunca en una crisis el desánimo y el abatimiento debe de ganarnos, sino el reto debe de empujarnos hacia adelante, pero sí con elementos que se consideren de más cuidado. Segundo, la inserción hacia los lugares de origen, quienes vivimos en la frontera, y aquí hay algunas diputadas de Tamaulipas, de Baja California, yo misma, sabemos que no se da el regreso al lugar de origen, no se da el regreso al lugar de origen, porque el arraigo de esta población es distinto al lugar de origen de donde provienen, y se convierten las grandes ciudades
y las fronteras en los centros donde pueden desarrollarse con esas nuevas habilidades y esas nuevas capacidades, se convierten en los centros de oportunidad para ellos. Y un buen rato, quienes pasan por las fronteras están en la crisis del pedazo de familia que dejaron de aquel lado y no se mueven de la frontera en tanto que no logran identificar una ruta de vida para los años que siguen. ¿A qué me refiero? El crecimiento en las fronteras no se debe a ningún otro fenómeno más que al de la migración constante. Las fronteras están con colonias de Oaxaca, colonias de Michoacán, colonias de Veracruz completas y como en el caso de Baja California, de Haití, de Asia y de Rusia y de Cuba también. Entonces, las fronteras son un fenómeno de migración muy fuerte y los asentamientos ahí crecen en los momentos también de crisis más fuertes. Por lo tanto, este fenómeno de repatriación, ojalá que pudiera decir, usted viene de la comunidad de Cinzonzán, Michoacán, y se va a ir a la escuela multicultural de Cinzonzán. Pues no es así, jamás va a regresar ahí, ¿sí? Porque va a pasar por 2 o 3 dificultades. Si habla el español no va a hablar su lengua, y si habla el español no lo va a escribir, y a eso tienes que pegarle, no solo revalidar los estudios, incorporarlos, sino ¿cómo le vamos a hacer con estos maestros a los que se les desarrolló una campaña muy intensa, no digo quién, pero estuve en los medios, de que son muy incapaces, que son reprobadores, que no les sirven a este país, y ahora son los que tienen que atender esta crisis, pero la tienen que atender ahora con todos los elementos y decir que esta es la mejor educación que hay y este es el mejor sistema educativo y estos son los mejores maestros. Y tenemos que hacerlo de manera muy rápida y tenemos que capacitarlos de manera muy rápida. Nosotros en la frontera, yo como maestra he recibido alumnos en el nivel de secundaria y realmente cuando recibo 1 o 2, como quiera es manejable en el salón de clases. Primero, para entendernos. Segundo, para que se incorporen al modelo educativo que llevan, porque muchas materias no las pueden aprobar y tenemos que hacer esfuerzos en varias de ellas de manera conjunta para que los aprueben en modelos distintos a los que se dan en la escuela. Y tercero, porque en realidad traen otras capacidades que ni siquiera pueden ser aprovechadas por la escuela y se desperdician. O sea, las capacidades que traen se desperdician y las deficiencias que traen no alcanzan a suplirse. Entonces, estoy hablando del fenómeno natural. Eso es natural. Siempre tienes 1, 2, 3 en los salones de clases. Ahora, yo no sé si tenemos más a estos maestros, a estos sistemas, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí coincido con la diputada Rosario, no cerremos en el esquema el necesario compromiso de generar los incentivos y los programas que se requieran para que las cosas funcionen, en la medida en la que este fenómeno migratorio se presente. O sea, hay que estar preparados para el piso que nos da la estadística del 16 y hay que estar preparados para lo que suceda. Y para estar preparados hay que tener el modelo muy flexible. A nosotros nos toca hacer la ley, pero a quienes les toca ejecutarla es a la Secretaría de Educación. Y al momento de desarrollar tanto el Acuerdo 286 como los procedimientos, tienen que ser bastante flexibles
para que no se queden limitados y en lo que hemos observado en la ley da para abarcarlo poco y abarcarlo mucho. Entonces nuestra preocupación es lo que les toca hacer para la aplicación de la ley, que considere que la estadística es buena, pero el fenómeno que hoy se presenta de manera cualitativa en el tema de una política antiinmigrante focalizada hacia los mexicanos no se había presentado en 10 años y esa hay que considerarla. Muchas gracias.